Entonces creo que lo podemos reducir con cuidado a eso. Una discreta es una variable cuantitativa discreta es aquella que se mide a simple vista. ¿No? Se puede medir a simple vista. No ocupamos normalmente ningún artefacto. Entonces, si lo pudiéramos reducir a algo que es hasta cierta manera natural para nosotros, lo podríamos definir así. Una variable discreta normalmente se puede medir a simple vista. Y esto ocupamos, pues, aparato de medición o me gusta la palabra aparato, instrumento de medición, sea una cinta para medir, un flexómetro, una báscula, lo que me dijeron ahorita para medir la presión arterial, todo lo que dijimos era para medir eso. Si voy a medir un tiempo, pues un teléfono, un cronómetro, cualquier cosa que ocupe un instrumento de medición, normalmente es continua. Les digo, no es una verdad absoluta, pero ayuda mucho a esto, a entender esto. ¿Va? Entonces, así de sencillo, así de fácil. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo bien? Ok. Con esto en vista, después de esto hicimos varios ejercicios, ya le dediqué mucho tiempo, pero le dedico porque no siento que esto se les complicó. Entonces vamos a ver rápidamente los ejemplos. Pónganme A, B, C o D ya con esta retro y yo acá voy a agregar unas cosas. En este ejemplo, ¿qué sería? Ni se entiende, creo lo que estoy escribiendo acá arriba. Ok, vamos entonces a recapitular. Si yo les digo a ustedes, para que todos entendamos qué se está preguntando, porque quizás no es clara la pregunta. Si yo les digo a ustedes, Sol Maya, y no avienten barba, ¿eh? ¿Cuál es su curso favorito del Sol Maya? ¿Qué me responden ante eso? Pónganmelo en el chat, nada más para que vean hacia dónde vamos. ¿Cuál es su materia favorita de el Sol Maya? Ujú, muy bien, perfecto. Muy bien, su respuesta es excelente. Entonces, sus materias favoritas, pues prácticamente pusieron las tres. La de premedicina fue la más famosa. Después pusieron, pues todas pusieron, ¿no? Al final. Español y por ahí pusieron algunas matemáticas. No puedo escribir hoy. Ok. Entonces, niños, ahora sí. Fíjense lo que ustedes me respondieron. Esto no se puede contar. Son cosas cualitativas. Entonces, estas variables que ustedes mismos me respondieron y por eso les pregunté para que ustedes mismos vieran, sí, cierto, son cosas cualitativas. Entonces, no son cuantitativas, no le puedo asignar yo un número a esto, son cualidades cualitativas. Entonces, estas quedan descartadas. Los que me pusieron C y D, aguas, son cualitativas. Y ahora, ¿se les puede poner una jerarquía?
Sería correcto yo decirles, y no quiero que se confundan con algo, no porque hayan puesto ustedes que les gusta más medicina, premedicina, perdón, que español o que matemáticas, significa algo. O sea, por sí solas, ninguna tiene más jerarquía que la otra. No estamos analizando en sí los resultados y que este tuvo más, este menos y este menos, ¿no? No estamos analizando eso. Estamos analizando su naturaleza. No tienen jerarquía ninguna. O sea, realmente no es más importante premedicina y después es más importante español y al final matemática. Realmente no lo es. Todas son igual importantes porque todas los van a llevar a que queden. ¿Están de acuerdo? Entonces, como no tienen jerarquía, ninguna es más importante que la otra, las tres son importantes y tienen el mismo nivel de importancia, pues entonces no tiene jerarquía, sería nominal esta, ¿va? Así de fácil. ¿Dudas de esto? Ok, vamos a continuar. Aunque diga favorito, es que para lo que a ti es favorito, para mí no lo es y para tu compañera no. Entonces no es algo, acuérdate que son variables, no hay que meter sentimiento, no hay que meter sentimiento. Entonces, como es un estudio de todos ustedes, pues no tienen sentimientos, ¿va? Ok, ajá, hay que ser objetivos. Entonces, vamos con el siguiente que hicimos. Intenten este y me dicen si es A, B, C o D. Todos estos ya los vimos, pero no quiero que se queden con la idea de, era este y ya. No, piensen lo de, si es este, tiene sentido para mí y si sí, ¿por qué? Esa es la idea. Ajá, exacto, muy bien. Me da gusto que lo hayan sacado. Creo que, bueno, todos los que he visto bien, perfecto. Entonces, a ver, ustedes, pues, imaginemos el caso, así como les puse la vez pasada, imagínense que este es su anaquel de libros. Un ejemplo hipotético, nada más para entender de forma visual qué estamos haciendo. Entonces, aquí está nuestro anaquel de libros, está pequeñito. Se puede, es algo que se puede medir porque estamos poniendo cantidad. Entonces, estamos midiendo una cantidad. ¿Cuántos libros hay? Todos podemos decir a simple vista que son 5 libros. No ocupé nada para medirlo, a simple vista lo pude sacar y no importa si yo lo veo o ustedes lo ven, todos vamos a concluir que hay 5 libros. Entonces, obviamente es algo contable, entonces cuantitativo, cualitativo no, y como se puede medir a simple vista, es discreta. ¿Sale? ¿Dudas de esto? ¿No? Bien. Preguntan que si esto va a venir en el examen, sí, sí es un nuevo bloque que se agregó. Entonces sí, sí, sí viene. Todo lo que veamos va a venir, o puede venir, mejor dicho. Va, entonces, excelente. Vamos a otro ejercicio. ¿Qué tal este? Muy bien. Perfecto, niños. Entonces, este les costó un poquito más, creo.
un poquito más de errores, pero nada alarmante. Entonces, les subrayé eso a propósito. Se lo subrayé, importante. ¿Qué estamos midiendo? Eso es muy importante porque con eso nos dice algo. Estamos midiendo el tiempo. Entonces, para empezar, el tiempo es algo cuantitativo, se puede medir. Entonces, cualitativo no es. Ahora, el tiempo, pues no lo mido a simple vista. O sea, yo entiendo la lógica, van a decir, pues cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero no se puede medir a simple vista. Normalmente ocupo un instrumento. En las carreras, pues tienen ahí un instrumento que está contando. Si es el tiempo de que ustedes ven fútbol o algo, ahí hay un instrumento que está midiendo eso. Entonces, desde que ya ocupamos un instrumento, se puede medir con un instrumento el tiempo, yo ya sé que es continuo. Si eso no les convence, si eso no les convence, todavía lo podemos hacer más específico. Si ustedes están viendo esta carrera, lo que sea, si ustedes lo miden con su reloj y ustedes lo miden con un cronómetro más exacto, les va a dar diferente. Entonces, ahí todavía hay les agrego eso como información adicional para que digan, sí, es continuo. Es decir, que si yo lo mido de distintas maneras, me va a dar diferente. Estamos viendo una recapitulación del domingo. De hecho, todo esto lo vimos el domingo, pero sí, yo sentí que ese día no fue muy claro, no fue suficientemente claro, entonces creí necesario una retro. Entonces, estos temas son los que vimos el domingo. ¿Alguna duda de este ejemplo? ¿Hay un grupo de Classroom? No, para los seminarios no tengo Classroom. Muy bien, a ver qué tal este. Muy bien, niños. Entonces, a ver, estamos evaluando qué. Imagínense el mismo ejemplo que les di el domingo. Les hago un estudio de satisfacción con el seminario. Este es el último seminario, entonces al final del curso les digo, ¿saben qué? Quiero que me digan si quedaron muy satisfechos, satisfecho, regular, insatisfecho, muy satisfecho. Esas son las opciones. Para empezar, ¿qué son estas cosas? Pues son variables cualitativas, miden cualidades. Entonces descarto C y D. Ok. Y este, ¿tienen jerarquía o las cinco representan lo mismo? ¿Cree que para mí va a representar lo mismo o tiene el mismo poder que me pongan esto a que me pongan esto? ¿Si hay jerarquía o no hay jerarquía? Tienen jerarquía, sí tienen diferentes poderes, tienen distintos significados. Entonces, al sí tener jerarquía, por ejemplo, este es mejor, este una A, este así, y pues sí tienen jerarquía, sí tienen diferente poder, aunque sean cualitativas, sí tienen diferente jerarquía, ¿va? Entonces sí se pueden poner de forma jerárquica, primero el muy satisfecho, después el satisfecho, regular, insatisfecho, muy insatisfecho. Entonces, sí tiene jerarquía.
Es como el de las medallas. Sí tiene jerarquía. Entonces, como sí tiene jerarquía, sí tiene orden, es el inciso A. ¿Va? ¿Dudas o comentarios? ¿Todo good? ¿Todo bien? Ok, va. Vámonos ya a avanzar de esto. Creo que ya vimos todas las variantes. Ah, de este les había puesto yo un... Ah, pues este que hicimos fue el de tipo examen. Este viene en un simulador de este mismo módulo. Entonces, este es de tipo examen, tal cual. Ok, va. Entonces, vamos a avanzar de esto. Estas fueron las variables estadísticas. Y ya después de estos, ya los demás temas son, creo yo, bastante simples. Empezamos a ver lo que fue la frecuencia relativa absoluta y acumulada. Y en esto me voy a ir más rápido porque no vimos cosas muy relevantes hasta ahí. ¿Son cuatro respuestas? No, yo le puse cuatro. Yo le puse cuatro aquí para que fuera igual que las anteriores. Son tres nada más en tu examen. ¿Sale? Entonces sí, sí son tres. Yo les puse cuatro para que fuera igual que los anteriores. ¿Cuándo? ¿Qué? Ok, vámonos acá. Aquí. ¿Cuándo nos empezarán a aplicar este módulo en los exámenes de práctica? No sé, la verdad. No, no te sabría decir. Ok, entonces el siguiente bloque, hemos visto dos bloques, niños, de su temario. ¿Qué es la población y qué es la muestra? Ese es uno. Y dos, las variables estadísticas. Llevamos dos. Vamos con el tercer bloque. El tercer bloque de estadística del nuevo módulo se llama frecuencia relativa, absoluta y acumulada. De estas tres, ¿están familiarizados o familiarizadas con las tres? Yo pensaría que por lo menos con dos, pero ¿están familiarizados con las tres? Dicen que sí. Ah, pues está muy bien. Para los que no, vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Lo vamos a ver. Entonces, todo lo que vamos a ver preliminar a esto solamente es para entrar en contexto. Entonces, a lo que queremos llegar con esto, niños, es a trabajar con tablas de frecuencias. Entonces, es importante definir qué es una tabla de frecuencias. Esto no es importante, no le pongan mucha atención, no es un concepto importante, solamente es preliminar. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencias? Es una herramienta que nos permite visualizar la información un poquito más condensada. Y a lo que queremos llegar, o para decir que yo entiendo este tema, es que ustedes me puedan llenar esta tabla con solamente pues esta información. Si nosotros ya somos capaces de llegar a eso, ya estamos del otro lado del, de esto, ¿va? Pero es a lo que queremos llegar. Que esto lo puedan llenar, esto también. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí rápidamente. Vamos a llenar tablas de frecuencia. Les digo, esto no es importante. Una nota importante a recordar es que las tablas de frecuencias se ordenan de menor a mayor. Entonces, siempre en nuestra primer columna está la variable de estudio. Depende de lo que yo estoy estudiando. Sus edades, pues aquí se irían sus edades. Quizás, no sé, el número de hermanos y algunos tienen uno, algunos dos, tres, cuatro, yo qué sé. Entonces, en la primera columna siempre va la variable. Y ahorita vamos a ir viendo los demás. Ahora, otro concepto no importante, pero preliminar, y ya verán por qué, es qué son los datos agrupados y no agrupados. Los datos, es más, esto ni siquiera le voy a poner la diapositiva, lo voy a explicar así. Existen los datos no agrupados, que son los más comunes, y los datos agrupados. Les digo, esto es preliminar, no le pongan tanta atención al concepto, así de, este me lo tengo que aprender, no, pero entiendan que es datos no agrupados, significa que las variables
se expresan, bueno, más bien así, se analizan de manera individual y por eso se llaman no agrupados, porque no se agrupan, se mantienen así solitos, ¿va? Entonces las variables se analizan de manera individual y los datos agrupados, pues las variables se agrupan. Las variables se agrupan formando intervalos, ¿va? Y pues obviamente todo es mejor con un ejemplo parecido al que les hice, pero los podemos cambiar, no hay ningún problema. Nada más que vamos a ver qué. Siempre les digo el mismo ejemplo de las edades porque es muy intuitivo, pero vamos a hacerlo otra vez así. Entonces, si yo les pregunto a ustedes sus edades, niños, yo quizás voy a obtener estas respuestas. No creo que me pase de edades, pero 21. Ya los puse muy, muy grandes, ¿no? Pero imagínense que sí. No es tanto eso, mira, fíjate, vamos a ver qué es agrupar. Entonces, aquí voy a poner la edad y acá la frecuencia. Ustedes ya están familiarizados con estos conceptos. Edad y frecuencia. Entonces, niños, fíjense. Fíjense lo que está en azul. Las variables, los datos, se analizan de manera individual. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Yo tengo personas de 17, tengo personas de 18, tengo personas de 19, tengo personas de 21, perdón, de 21 y de 22. Entonces, cada dato, cada renglón está destinado a un dato individual. Este renglón solo voy a poner los de 17, este solo de los de 18, este solo los de 19, solo los de 20, solo los de 21 y solo los 22. Cada renglón tiene un dato individual. Los analizo uno por uno, no están agrupados. Y acá, en los datos, en las variables, en los datos agrupados, las variables sí se agrupan. ¿Cómo se agrupan? Pues como yo quiera. La verdad es que como yo quiera. Quizás yo puedo poner aquí, en este renglón voy a poner los de 17 hasta 18. Por eso les puse formando intervalos. Aquí voy a poner de 17 a 18 en este renglón. Luego en el siguiente, los que son de 19 a 20. Y luego en el siguiente, los de que son de 21 a 22. ¿Va? Esa es la diferencia. En este los datos son individuales. Cada renglón es un dato individual por sí solo. Y en este formo grupitos. Los agrupo. ¿Y cómo quedaría? Pues muy sencillo. ¿Cuántos son de 17? Son 3 personas. La frecuencia es 3. ¿Cuántos son 18? 2 personas. ¿Cuántos son de 19? 4 personas. ¿Cuántos son de 20? 2. ¿Cuántos son de 21? 4. ¿Y cuántos son de 22? 5. Cada frecuencia es de un dato por sí solo. Y acá en los datos agrupados, ¿cuántos son de 17 hasta 18 años? Bueno, de 17 son 3 y de 18 2. Entonces aquí hay 5 personas que entran en este intervalo. De 19 a 20 hay 4 de 19 y 2 de 20, entonces hay 6 personas. Y de 21 a 22, 21 hay 2 y 22, 5, entonces no, de 21 hay 4 y de 22, 5, entonces hay 9 personas. Y ya, ¿qué nos llevamos de esto? La diferencia que hay. Podemos estudiar los datos de forma no agrupada, de forma individual, y los puede estudiar como datos agrupados. Ya verán, yo creo mañana, por qué les puse esto, porque es importante diferenciar esto de aquí. ¿Alguna duda de datos no agrupados o agrupados?
¿Sí quedó clara la idea? No, ustedes no van a tener que formular esto, simplemente el problema puede que les venga como datos no agrupados o datos agrupados y se analiza de manera distinta, eso es todo. ¿Todo claro? Bien, entonces aquí es donde nos quedamos, si no estoy recordando mal, aquí es donde nos quedamos la vez pasada. Entonces, ya con esto, ya vamos a empezar donde debimos haber empezado hoy, pero estuvo bien. Creo que esto valió la pena el recordatorio. Entonces, ahora sí vamos a definir qué es cada cosa. Ya que vimos esos preliminares, a partir de aquí todas las definiciones son importantes, entenderlas. ¿Qué es la frecuencia absoluta, niños? Primer pregunta para ustedes. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Muy bien. Ok. Aquí sí hay, hay área de oportunidad, no pasa nada. La frecuencia absoluta, normalmente nosotros en estadística le llamamos simplemente frecuencia. Entonces, como referencia para ustedes, ya sea que porque lo utilizan o porque a veces lo decimos así para rápido, normalmente frecuencia por sí solo, así nada más la palabra frecuencia y frecuencia absoluta se refieren a lo mismo. Quizás por eso se están confundiendo. Entonces, frecuencia nada más o frecuencia absoluta normalmente se refiere a lo mismo. Creo que todos ustedes lo ven así, entonces se refiere a lo mismo. Entonces, dicho eso, ¿qué es la frecuencia o la frecuencia absoluta? Pues la frecuencia absoluta es esto. Déjeme subrayar. La frecuencia absoluta de una variable estadística. Entonces, esto va en función de la variable que estemos estudiando, edades, altura, lo que sea. Es el número de veces que aparece en el estudio. O, si lo queremos ver un poco más directo, el número de veces que se repite. Esa es la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia o frecuencia absoluta simplemente es las veces que se repite la variable, ¿va? Las veces que se repite la variable. Entonces, para entender esto y para ir conectando con lo que vamos a ver, yo les puse este ejemplo de esta bolsa con estas dulces o canicas, como le quieran llamar. Entonces, con esto podemos empezar a hacer este, una tabla de frecuencia, que es lo que queremos llegar. Entonces, a ver, la variable, ¿qué es? Pues es el color, ya les puse aquí. Entonces, es una variable de qué tipo. A ver, vamos a ver qué tanto traen. Variable de qué tipo, niños. Así de su mente. ¿De qué tipo es? De lo que acabamos de ver hace rato. Ajá, es cualitativa, ok, pero ¿de qué tipo entonces? Acuérdense, yo aquí le estoy poniendo que vamos a analizar el color. El color estamos analizando, ¿no? Entonces, como estamos analizando el color, ¿qué tipo de variable sería? Ajá, muy bien. Entonces, aquí les puse, ¿no? Que íbamos a analizar el color. Entonces, vamos a analizar por color simplemente. Quiere decir que es cualitativa porque es un color, no se puede medir, es una cualidad y es nominal. Acuérdense, el no de que no tiene jerarquía, no tiene orden. Entonces, no podemos generar una jerarquía. Entonces, sería cualitativa nominal.
Perdón. Entonces ya, eso nos fue un recordatorio. Entonces vamos a poner aquí los datos. Como son cualitativas, pues esto no lleva un orden, es irrelevante. Los vamos a poner tal cual así como sea. Naranja, una canica naranja, una canica azul y una canicas color negro. ¿Va? Entonces, a ver, ¿qué le pondría a la naranja? Si es que entendimos bien. ¿Qué le pondría aquí, en esta casilla de frecuencia absoluta? Entonces, aquí la frecuencia absoluta lo que mide es cuántas veces se repite la variable. Entonces, ¿cuántas canicas de color naranja hay? Hay 5. Una, dos, tres, cuatro, 5, porque algunos están haciendo otros números. Entonces son 5. ¿Cuántas hay azules? 3. ¿Cuántas hay negras? 2. Y ya, esa es la frecuencia absoluta, niños. La frecuencia absoluta entonces me mide el número de veces que la variable aparece en el estudio. En este caso hay 5 canicas naranjas, 3 azules y 2 negras. ¿Se entiende qué es la frecuencia absoluta y cómo se determina? Yes. Bien. Vámonos con la otra. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. ¿Qué es, niños? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Qué es la frecuencia acumulada? Con sus palabras, como ustedes lo entiendan. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Ok, a ver qué dicen. Dicen la suma de la suma de la frecuencia absoluta, la suma de las frecuencias es ir sumando la frecuencia absoluta para obtener el número de datos. Muy bien, excelente. La frecuencia que se va acumulando respecto de la frecuencia anterior. Ajá. Entonces, sí, perfecta su respuesta, niños. Entonces, déjenme quitar esto y poner la siguiente. Entonces, pensé que lo tenía igual. Ahorita vuelvo a llenar esto. La frecuencia acumulada, entonces, acuérdense, el nombre nos ayuda, es el acumulado. Entonces, ¿qué significa la palabra acumulada, acumulado? Pues el ejemplo que nos podemos hacer referencia, pues es no sé, la listita que lleva el señor de la tiendita y va acumulando lo que la gente le va fiando, ¿no? Ahí va acumulando todo lo que le debe cualquier persona, ¿no? Una respectiva persona. Entonces significa el acumulado. El acumulado es simplemente ir contando lo que llevamos hasta ese momento. Entonces el acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Y lo que nos ayuda a saber cuántos datos llevamos contados. Ustedes saben que esto es importantísimo para las medidas de posición. Entonces, aquí se me movió la tabla, lamentablemente, pero no hay problema. Vamos a ponerle de nuevo aquí. Aquí pusimos las naranja, azul y color negro, ¿no? Anaranjado. De estas dijimos que había 5, de estas 3 y 2. Ok. Entonces, niños, ¿qué número pongo aquí? Vamos en el primer renglón. ¿Cuántas frecuencias o cuántas canicas llevo contadas en el primer renglón? Ajá. Pondría esta cosa, un 5 exactamente. Entonces, hasta aquí, ya en este mismo renglón, dice que llevo cinco canicas o 5 dulces naranjas. Entonces, hasta aquí llevo cinco contadas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, sí son 5 naranjas. Mira, uno, dos, tres, me hiciste dudar. 4 o 5. Entonces, ¿qué número pondré aquí? 8, ajá, y después un 10, ¿no? Entonces, aquí sería 8. ¿Por qué 8? Aquí llevo 5 y hay que sumarles lo de la siguiente frecuencia. 5 más 3.
nos da 8. Entonces hasta aquí quiere decir que llevo 8 canicas contadas. Y ahora si quiero saber la siguiente frecuencia acumulada, sería esto que llevo acumulado más la siguiente frecuencia. 8 más 2, 10. Entonces, aquí ya acabo porque aquí acaba la tabla. Entonces, ¿alguna duda de cómo se determina la acumulada? Bien, entonces vámonos con la última. ¿Qué es la relativa, niños, para ustedes? ¿Qué es la frecuencia relativa? Ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver qué es para que lo entendamos. La frecuencia relativa es una medida estadística que representa la palabra clave proporción. Entonces esto lo que nos va a dar es qué proporción guarda cada variable. ¿Y cómo se obtiene? Aquí les dije, aquí les puse cómo se obtiene. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de la variable entre el total de casos. ¿Va? Vamos a hacerlo y después vemos qué significa. Entonces, miren, vamos a hacerlo verde. Me dice que la frecuencia relativa se saca así. Entonces, por ejemplo, para este renglón, su frecuencia absoluta es de 5. Entonces, la frecuencia sería 5 entre el total de casos. Bueno, ¿cómo sacamos el total? El total lo sacamos sumando todas las frecuencias. 5 más 3, 8 más 2, 10. Y estos valores siempre tienen que ser iguales. ¿Va? Entonces ya sé que hay en total 10 canicas, 10 datos. Entonces la frecuencia relativa sería frecuencia absoluta entre el total de casos. Los pongo con el mismo color para que sepan cuáles son. Entonces 5 entre 10 me da 0.5. ¿Va? El primer dato de la frecuencia acumulada siempre será igual a la frecuencia absoluta. Sí, siempre, siempre. Estos siempre son iguales. Buena observación. Ok, esto es decimal. ¿Qué le puedo hacer esto para convertirlo en porcentaje, niños? ¿Cómo convierto un decimal a porcentaje? Recuérdenme. Ajá, lo multiplico por 100. Si yo multiplico esto por 100, me da 0.5 por 100. Para convertirlo en porcentaje me da 50%. Entonces, quiero que se lleven esto. La frecuencia relativa se puede medir literalmente de estas tres maneras. Se puede medir como una fracción, se puede poner así nada más, la frecuencia relativa es 5 décimos. Se puede un decimal, 0.5, o se puede medir como un porcentaje, 50%. Las tres matemáticamente representan lo mismo, simplemente son distintas formas de expresarlo. ¿Para qué se los pongo? Pues para que sepan. Y dos, porque es más fácil verlo, es más fácil explicarles qué es la frecuencia relativa si se los pongo en porcentaje. Esto lo que me está diciendo es que el 50% de las canicas son color naranja. Entonces, relativamente, en esta bolsa, el 50% son canicas naranjas. ¿Va? Pero como menciona su compañero, lo más común es en decimal. Eso es lo más común, pero no pierdan de vista que existen estas tres formas. ¿Dudas de esto? Quiero que quede claro dos cosas. Una, cómo se calcula y dos, qué representa. ¿Dudas sobre eso? Ok, si no hay dudas, pónganme en el chat qué pongo en el segundo y qué pongo en el tercer renglón. En decimal, si quieren, para practicar eso. En decimal,
¿Qué pondría en azul y qué pondría en negro? ¿Qué pondría en azul y qué pondría en color negro? Entonces, ya me pusieron varios de ustedes qué sería, lo vamos a ir haciendo para que quede claro. Entonces, en el azul, su frecuencia absoluta es 3. Entonces, para sacar la relativa sería 3 entre el total, que son 10. Si esto lo pongo en decimal, sería 0.3. Y si lo pongo en porcentaje, sería 30%. Quiere decir que el 30% son canicas azules. Y si ahora hago el de color negro, son 2 su frecuencia absoluta. Esto lo divido entre el total de elementos, que son 10. Hay 10 canicas. 2 entre 10, 0.2 y en porcentaje 20%. Y listo. ¿Alguna duda de dónde salieron estos números? ¿Algo que no sea claro? ¿De dónde salió el 0.3? ¿De dónde salió el 30%? ¿De dónde salió el 0.2? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Como dato adicional, ¿cuánto va a sumar esto, niños? Si yo sumo todas las frecuencias relativas, ¿cuánto suma? Exacto. Si yo sumo todas las frecuencias relativas, si lo sumo en decimal, pues me da un 1, ¿no? 0.5 más 0.3 más 0.2 me da un 1. Y si sumo en porcentaje, pues me da 100%. Entonces es una forma de verificar que todo está bien. ¿Alguna duda final? Para que se vayan sin preocupaciones en su sueño. Sí, siempre tiene que sumar 100. Siempre, siempre. ¿Cómo preguntan eso? Para allá vamos a llegar, no te preocupes. Siempre las últimas preguntas que les dejo del tema, siempre son las de tipo examen. Ya vamos a llegar a esas, ¿va? Primero entendemos el tema, después nos preocupamos por eso. Si no hay nada adicional, los dejo que descansen, niños, niñas, y nos vemos